¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, jueves 5 de septiembre de 2024, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando sus redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar dijo a Simón: rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de otra barca para que vinieran a echarles la mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro que se había apoderado de él y el de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante, hermanos, es la sabiduría humana. Sí, la sabiduría humana es importante, pues gracias a esta sabiduría y la inteligencia humana se realiza el progreso y de alguna manera se va haciendo más cómoda nuestra existencia, nuestra forma de vivir, porque de alguna u otra situación nos soluciona en parte nuestra vida. Sin embargo, es importante, hermanos, tener como sabiduría y conocimiento también lo espiritual. Pues es precisamente por medio de estos, como hoy nos dice el Evangelio y también la primera lectura, que podemos llegar a conocer la voluntad de Dios. Cuando, hermanos, la sabiduría humana no va acompañada de las sabidurías divinas, la mayoría de las veces los resultados de la ciencia, lejos de ayudar al hombre, muchas veces dañan. Por eso es que Dios ha puesto todas las ciencias al servicio del hombre, por lo cual la psicología, la medicina, las ciencias exactas son buenas, claro que sí, pero estas deben de ser un instrumento puesto al servicio de hacer el bien y sobre todo al servicio de hacer la voluntad de Dios. Amén. Es necesario reconocer siempre, hermanos, que nosotros no somos nuestros propios árbitros, no somos nuestros propios jueces y que todo obedece a un proyecto lleno de amor de Dios. Pidamos entonces diariamente que el Señor nos ilumine ese entendimiento en nuestro corazón para que a la luz de su Espíritu podamos nosotros poner nuestro conocimiento a su servicio y así de alguna manera construir esa sociedad que viene del amor. Amén. Es que nos podemos preguntar quizás por esto y me dirán por ahí: es que ¿qué tengo? Y es que ¿qué tengo que hacer? ¿O hacerme un ignorante para verdaderamente vivir dirigido por el Espíritu y ser de Cristo? Sería una pregunta muy justa quizás ante el texto que acabamos o que lo que acabo de expresar. ¿Qué es realmente lo que el apóstol quiere decirnos? ¿Debemos renunciar a ese estudio? ¿Debemos renunciar a la ciencia, al conocimiento? Pues como les vuelvo a repetir que no. Para entender es que nosotros tenemos que construir y distinguir primeramente la sabiduría que viene de la ciencia, que es el conocimiento humano, y la sabiduría que viene de Dios. Una cosa es ciencia y otra cosa es sabiduría. Podríamos decir que el conocimiento, pues, es lo que se aprende en los libros, ¿no? En las investigaciones, es el producto de las ciencias, mientras, hermanos, que la sabiduría es la ciencia interior que tiene como fuente a Dios. Jesús decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si finalmente se pierde a sí mismo? Por eso es que hoy podríamos decir y entender que esa sabiduría, de alguna manera que viene del hombre, muchas veces se destruye. Y la ciencia sin sabiduría también se destruye. Se transforma en vanidad, en egoísmo. Amén. La sabiduría sin la ciencia puede convertirse en ese caminar humano, sin angelismos, sin criterios, sin voluntades y caer en graves errores de interpretación que nos pone el mundo actualmente.
Por eso, hermanos, tenemos que caminar siempre con los dos unidos, claro que sí. Cuando el hombre ora para obtener sabiduría, se va dando cuenta que la ciencia pasa, que la ciencia se transforma, que llega a desaparecer, mientras, hermanos, que la sabiduría se perfecciona. Amén. En nuestro mundo, hermanos, en este mundo de la ciencia, es fácil deslumbrarse, sí, y dejar todo al lado de la sabiduría. No dejemos entonces que el encanto de la ciencia nos haga verdaderamente ignorantes de la única verdad que nos puede hacer plenamente felices, que es Dios. Si realmente quieres ser sabio, date un tiempo para tu oración diaria. Amén. Y abandónate, como hoy día nos dice el Evangelio. Y nos resulta sorprendente comprobar cómo aquellos pescadores fueron capaces de dejar su trabajo, sus familias y seguir a Jesús, como dice el Evangelio, dejándolo todo le siguieron. Precisamente cuando éste se manifiesta ante todos ellos como un colaborador excepcional para todas su sustento de vida. Si Jesús de Nazaret, hermanos, hoy nos hiciera esta propuesta a cada uno de nosotros, actualmente, te pregunto, hermano, hermana, ¿tendrías el coraje de aquellos hombres? ¿Seríamos capaces de intuir cuál es la verdadera ganancia? ¿Ah? Los cristianos creemos que Cristo es eterno y es un eterno presente. Por lo tanto, ese Cristo que está resucitado nos pide, no ya a Pedro, a Juan o a Santiago, sino a ti y a mí, a todos, a cada uno de quienes le confesamos como el Señor. Nos pide que la acojamos en esa barca de nuestra vida, hermanos, porque quiere descansar junto a nosotros. Nos pide que le dejemos servirse de nosotros, que le permitamos mostrar hacia dónde orientar nuestra existencia para ser fecundos en medio de una sociedad, de esta sociedad que está cada día más alejada, más distorsionada y que necesita verdaderamente de la buena nueva. La propuesta es atrayente, hermanos, solo nos hace falta, ¿qué cosa? Saber y querer. Pero querer despojarnos de nuestros miedos, de nuestros apegos, de nuestros qué dirán y poner rumbo a esas aguas profundas, como lo dijo Jesús. Métete al fondo y vuelve a pescar. O que lo mismo, hermanos, a horizontes más lejanos de aquellos que imponen nuestra mediocre cotidianidad de vida que tengamos y desánimos que podamos tener. Porque, ojo, luego del fracaso de la noche, hermanos, de que echas redes, por la palabra de Jesús, por la palabra de Jesús, sucede lo inesperado. Viene una pesca milagrosa. Amén. Esa pesca que provoca en Pedro una reacción de espanto y admiración y se reconoce humildemente primeramente como pecador y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Entonces nosotros para empezar a echar redes también necesitamos reconocernos pecadores. Amén. Y quizás los apóstoles no debieron entender mucho lo que quería decir como pescador de hombres, pero aquel hombre los ha convencido y por eso lo dejaron todo y lo siguieron. Hermanos, pescar a las personas en ese sentido es evangelizar, es convencer, es ofrecer de parte de Dios a cuantas más personas mejor la podemos dar, esa buena noticia de amor y salvación. Pero para eso, ¿qué necesitamos? La actitud de Pedro, humildemente decirle, Señor, soy pecador, tengo estas limitaciones, pero quiero seguirte. Amén. Desplegar nuestra vocación, hermanos, de ser pescadores de hombres, nada tiene que ver con los lavados del cerebro, con dominios de inteligencias y voluntades, con fanatismos proselitistas. No, al revés. Jesús nos invita a comunicar fraternamente, a dialogar desde el convencimiento y las razones, a pregonar un mensaje feliz de esperanza. Es decir, ir mar adentro, hermanos. Es dejar la orilla segura, esa orilla donde te sientes seguro y embarcarse en lo difícil. Es llenarse de audacia, de arrojo, es ser intrépidos, es ser corajudos y valientes. Amén. Entonces, de seguro que habrá días de pesca abundante y también de seguro que habrá días de escaso fruto. Ni presunciones ni desánimos personales deben entrar en nosotros en esos momentos. Sabemos que solo lo hacemos en su nombre de nuestro Señor Jesús y de seguro que todo tendrá una recompensa. Amén. Y nos podemos preguntar por ahí,
Y si miramos a Pedro echándose por tierra, hundido, porque se reconoce un pecador indigno del Maestro, ¿qué harías? Menos mal, hermanos, que todo acaba bien. Miren que todo acaba bien, lleno de confianza, obedeciendo la invitación y siguiendo a Jesús. Ahí nace esa gran palabra, de pecador a pescador de hombres. Los privilegiados, hermanos, que conocemos toda la historia, nos acordamos que al final repetirá Pedro 3 veces: Señor, tú sabes que te amo. Él, hermanos, el ser pecadores no nos hunde, hermanos. El ser pecadores no nos abruma una culpabilidad morbosa. Reconocemos nuestros fallos humildemente. Iniciamos entonces nuestro camino de conversión una vez más. El Señor nos cambia y nos perdona, nos inspira y nos da confianza para emprender ese camino del amor y alejarte del pecado, porque el pecado sí pues es ofensa de Dios, claro, como dice el catecismo, claro que sí es ofensa de Dios, pero sabemos que Dios queda ofendido porque el pecado daña al hombre, la criatura que Dios tanto ama, que creó, que te creó a ti y a mí, y sabe que te está dañando. Amén. Ser infieles a Dios y darnos cuenta es ser capaces de abrirnos más fácilmente al perdón, hermanos, y sobre todo al amor de Dios. Por eso, con conciencia, con bastante conciencia y reflexión, hoy humíllate como lo hizo Simón Pedro. Amén. Porque el origen de nuestra vocación cristiana y apostólica tal vez no haya sido pues pescar milagrosamente o algún hecho extraordinario, pero si de algún modo ha habido y sigue habiendo un sentimiento de admiración y asombro por Cristo nuestro Señor, y la convicción de que vale la pena dejarlo todo y seguirle para colaborar con Él, entonces ¿de qué te preocupas si la salvación del mundo está ahí? Probablemente lo que sí hemos experimentado ya no son noches estériles en que no hemos pescado nada y días en que no hemos sentido o la presencia de Jesús, que quizás por ahí no se ha vuelto eficaz en nuestro trabajo. Sin Él todo es esterilidad. Pues tenemos que tener en cuenta que con Él todo es fecundidad. Es una fecundidad sorprendente. Y así vamos madurando, hermanos, como los primeros discípulos en nuestro camino de la fe. Amén. En ese camino de la fe incrementable, a través de los buenos y malos días también, para que por una parte no caigamos en la tentación del miedo o la pereza, y por otra no confiemos excesivamente en nuestros métodos y procedimientos, en nuestra ciencia o en nuestra sabiduría humana, sino en la fuerza de la palabra de Cristo, en esa sabiduría grande y profunda. Entonces debemos de dejar, hermanos, por un lado, escuchar más seguido el mundo. Debemos de dejar eso y escuchar de manera más constante y con mucha atención la palabra que nos pone el Evangelio, que tenemos cada día. Por otro lado, reconocer que esa palabra no es de cualquiera, no es para cualquiera, hermanos. Hoy nos habla para ti y para mí. Lo que yo estoy hablando es para mí, pero también para ustedes. No es simplemente una palabra de un carpintero de Nazaret, sino que es la palabra de Dios. Amén, la cual tiene poder, hermanos. Date tiempo entonces para leer, date tiempo para conducirte a ella, date tiempo para la oración, date tiempo para ir a misa. Hoy pídale al Señor: Señor, gracias por esto. Dame la sabiduría que se sienta junto a mí, aquella sabiduría que lo dio todo lo que creaste, que mis pasos estén guiados por ella y que toda mi vida, todo mi actuar y todo mi ser esté inspirado en esa sabiduría que viene de ti. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.